vamos a centrar en los que son las longitudes de las distancias. ¿En qué unidades se miden las longitudes o las distancias? ¿En qué unidades? En metros. Muy bien. Entonces, lo que nosotros vamos pues, a interiorizar hoy es que depende de lo que pues, de lo que vamos a medir es la unidad. Me explico. Para medir, por ejemplo, el espesor de una hoja, se utilizan los metros. No, cierto que es una unidad muy grande. O por ejemplo, para medir la distancia de la Tierra al Sol, para medir en metros. No, cierto que no. Entonces, hay otras unidades dependiendo de lo que queramos medir. Para ello, utilizamos lo que llamamos los prefijos. Pre porque van antes de la unidad. Entonces vamos a recordar todos los prefijos. Los que son mayores del metro los vamos a llamar múltiplos. Los que son menores del metro los vamos a llamar submúltiplos. Entonces empecemos. A 10 metros, ¿cómo los vamos a llamar? Decámetro. ¿Y cómo lo vamos a representar? Con DM, pero la D mayúscula. Muy bien. 100 metros, ¿cómo los llamamos? Hectómetro. ¿Cómo se representa? HM, la H mayúscula. Muy bien. A 1000 metros, ¿cómo los llamamos a 1000 metros? Ese sí lo conocemos. Kilómetro, ¿y cómo lo representamos? KM. 1.000.000 de metros, ¿cómo se llama? Megámetro, ¿y cómo se representa? MM, pero la primera mayúscula. Por ejemplo, hoy en día, ya los computadores, antes los primeros computadores se daban en megas. Después ya subió la tecnología y pasaron a gigas. Ya incluso los computadores, la capacidad de los computadores ya subió hasta tera. Pero entonces recordemos aquí. Muy bien. 1.000 metros, perdón, 1.000.000 de metros. ¿Cómo lo vamos a llamar? Megámetro. 1.000.000 es una mega. ¿Cómo lo representamos? MM. Sigamos acá. 1.000 millones. ¿Cómo lo llamamos? Gigámetro. Gigámetro se representa con las letras GM, la G mayúscula. Y pues hay otras cantidades más grandes, pero hasta este momento vamos a trabajar hasta acá. 1.000.000 de millones. ¿Cómo lo llamamos? Terámetro. Se representa con TM, la T mayúscula. Ahora miremos, compañeros, los submúltiplos. Vamos a coger el metro y lo vamos a empezar a dividir. Si cogemos el metro y lo dividimos en 10 partes, ¿cómo vamos a llamar cada parte? Decímetro. ¿Y cómo lo vamos a representar? DM. Con D minúscula. Con la D minúscula, muy bien. Sigamos acá. Vamos a coger el metro y lo vamos a dividir en 100 partes. Cada parte la vamos a llamar centímetro y lo vamos a representar cm. Ahora vamos a coger el metro y lo vamos a dividir en 1000 partes. ¿Cómo lo vamos a llamar? Milímetro y lo vamos a representar mm, la M, ambas minúsculas. Hay cosas más pequeñas que las que sigue, pero solamente vamos a llegar hasta este. Vamos a coger un metro y lo vamos a dividir en 1.000.000 de partes. ¿Cómo cada parte, cómo la vamos a llamar? Micrómetro. Micrómetro. Y vamos a utilizar las letras, la única que utiliza la letra del alfabeto griego, miu. Listo, que es como una U como con churritos, con el chorrosquito. Entonces me queda micrómetro, se representa con miu y m. Estos son los prefijos. Ahora veamos dónde los podemos utilizar. Juan recorre 2.5, o sea, él recorre en 3 fases o en 3 etapas un recorrido total. Entonces, Juan recorre 2.5 kilómetros y descansa. Luego recorre 18.5 hectómetros y vuelve a descansar. Y por último recorre 265 decámetros. Nos preguntan, ¿cuál es el tramo más largo que recorrió? ¿Cuál es el tramo más corto? ¿Y cuánto recorre en total? Muy bien, para ello debemos convertir cada tramo en metros. Entonces veamos, el primer tramo fue de 2.5 kilómetros. Este es un método para convertirse para cualquier unidad que sea. Entonces, siempre hágalo igual. Entonces escribo el número
2.5 kilómetros por una rayita. Como kilómetros está arriba, ¿dónde lo pongo para que se cancele? Abajo. Y arriba pongo a lo que lo quiero convertir, a metros. ¿Cuál es mayor? ¿Kilómetros o metros? Entonces, un kilómetro, ¿a cuánto equivale? 1000 metros. 1000 metros. Se cancela kilómetros con kilómetros, ¿y en qué unidades me va a quedar? Metros. Metros. Multiplico 2.5 por 1000 y me da. Quiere decir que el primer tramo recorrió 2500 metros. Vamos para el segundo tramo. Me dice que en el segundo tramo recorrió 18.5 hectómetros. Entonces, escribo el número por una rayita. Como hectómetros está en el numerador, ¿dónde lo pongo para que se cancele? En el denominador. ¿Y en el numerador qué pongo? Metros, que es a lo que lo quiero convertir. Cancelo hectómetros con hectómetros. ¿Y cuál es la equivalencia? ¿Cuál es mayor? Hectómetro. Entonces, un hectómetro, ¿cuántos metros son? 100. 100 metros. Y multiplico 18.5 por 100 y me da 1850 metros. En el último tramo, Juan recorre 265 decámetros. Entonces, por una rayita, como decámetro está en el numerador, lo pongo en el denominador para que se cancele. En el numerador pongo metros. ¿Cuál es mayor? ¿Decámetros o metros? Decámetros. Entonces, un decámetro, ¿a cuánto equivale? 10. A 10 metros. Se cancelan decámetros con decámetros y multiplico 265 por 10 y obtengo 2650. Entonces, miren, los tres recorridos. ¿Cuál fue el tramo más largo? 2650 metros fue el tramo más largo. Mal corto. ¿Cuál fue el tramo más corto? 1850 metros. 1850 metros. ¿Cuánto recorrió en total? Pues, hay que sumarlos. 0 por acá, 0, 5 y 5, 0 a 1. Por 10 va 1. Sigo acá, 6, 14, 20 van 2. Y 2, 4, 5, 7. O sea que recorrió en total 7000 metros. ¿Que a cuánto equivalen 7000 metros? 7 kilómetros. 7 kilómetros. No, eso fue el recorrido total. Me hice entender, mis queridos educandos.